Maestro, una pregunta. Ah, Eh, la parte del trabajo de investigación, ¿usted maneja ese trabajo? Bueno, solamente lo veo en la teoría. no lo he Eh, visto bien todavía eso. ok. No Porque sé. como que no tengo tiempo de verlo con la profesora, de dar un briefing de qué es lo que ella espera de ahí, cuáles son las expectativas de ese trabajo. Pero, No he visto en qué consiste todavía. Ella también me lo envió, pero no lo no, puse ahí porque como ella que lo va a tratar con ustedes, pero bueno. sí, porque nosotros, más que todo, hemos visto, ¿no?, la teoría de cómo se hace y varios trabajos prácticos que usted no ha enseñado a nivel de MATLAB. Pero de ahí a embarcarnos en una investigación como que entiendo que ahí no sé. Yo no, yo hubiese querido como que verlo, ¿Tú ver hubieras cuál es que era. preferido un examen en lugar de eso? ¿Cómo? ¿Tú hubieras preferido un examen? Y ella va No, del no, examen también. pero Eh, el examen. no nos libramos. No, me O sea, refiero a otro examen. no, pero caramba. Una cosa es que tú me digas, mira, yo te voy a poner esta integral para que tú la desarrolles, y otra cosa es que tú me digas, mira, hazte esta investigación y desarrolla una integral que resuelve el problema de la vida real. O sea, es una cosa diferente. Eso, eso yo tengo entendido que tiene que ver con algo aplicado al área de ustedes, ¿no? No sé En qué, teoría, pero me imagino que tengo entendido que es aplicado a su área, ¿verdad? lo Lo que que pasa quiero es que decir, tampoco nos han dado contexto de la práctica. Realmente ella subió la práctica ayer, justamente cuando terminó la clase, y no dio ningún contexto. Ah, ok. sí, no, y una cosa es yo hacer un ejercicio práctico, entenderlo de algo que está ahí ya, y otra cosa es yo hacer una investigación. No sé si con tan poco tiempo, ¿me entiendes? Porque Esa es investigación, no, pero yo no. ¿Y para cuándo esa investigación? no es como para es como mediado del mes que viene, como para el 11 por ahí, no, señor. Entonces, déjame ver que estoy abriendo eso. Ah, por esto no. Sí, sí, sí. Dice que para el 11 sí. 11 de diciembre, que cae jueves. Porque lo que usted nos puso, que es una práctica, un ejercicio perfecto, una práctica, un ejercicio desarrollamos. Ahora, una investigación con tan poco tiempo, asimilando lo que nos están dando. O sea, yo entiendo que vamos, tú sabes, que está complicado eso. No, no sé No, si yo yo soy el único tengo. que tengo esa expectativa, porque yo me senté a leerla. Y Yo bueno, pensé que eso lo habían hablado usted, o sea, que lo había visto con ella ahí, porque de hecho ella me había dicho que que le iba a revisar conmigo sí. la práctica, pero al final me la envió así, o sea, no llegamos a hablar. No, Pero yo le voy a preguntar, de todos modos, cuando nos vamos a ver, la verán a ella primero, pero de todos modos yo voy a hablar eso con ella. No, no he hablado con ella realmente, no la he visto. nada, está bien. Lo veríamos con ella o le escribimos, porque está bien. No sé si para ganar tiempo le quiero una reunión antes, como la otra vez. O sea, para no esperar 6 días. Son 6 días Entonces, perdidos, ¿eh? así, a mí sí me gustaría, no sé qué opinan los demás. Así como la Sí, otra vez que me dijeron. yo también pienso que podemos tener así, ¿no? Entonces, bueno, como la otra vez le diría lo mismo, que le envíe un correo para ver cuándo se pueden reunir.
en estos días, lo más pronto posible, y así no perder esos días. Es una semana prácticamente perdida. Si esperan a la semana que viene. Así es. Déjame, bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Lo que tenemos para ahora entonces, a ver, ok. Este tema de raíces de ecuaciones, cuando dice ecuaciones se está refiriendo a ecuaciones tanto escalares como vectoriales, ok. Cuando habla de método para ecuaciones, se refiere a lo que está en verdad, cuando dice método de la secante, y cuando y método para sistema de ecuaciones, eso es a lo que yo le estoy llamando ecuaciones vectoriales. Ecuaciones escalares, a lo que dicen ecuaciones solamente. ¿Okay? Y a ecuaciones vectoriales, a lo que dice sistema de ecuaciones. ¿Okay? ¿Y por qué yo le llamo ecuación vectorial a un sistema de ecuaciones? Bueno, porque si por ejemplo tú tienes una ecuación, vamos a ponerlo así, bueno, no importa. Eh, X menos 1, por ejemplo. Una ecuación sola, ¿verdad? Escalar. Escalar significa que las variables que aparecen ahí, esta Y y esta X, son o números reales o números complejos, pero no son un conjunto de números, ¿ok? Sino único, uno de cada uno. Tú le asignas un número a uno y bueno, con eso tiene el otro, ¿verdad? Cuando evalúa esa función. Pero una función vectorial, esto también le llamamos, por ejemplo, si la única variable es X, ¿verdad? F de X, por ejemplo. Pero una función vectorial, vamos a llamarla con F mayúsculo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenga 3 variables, vamos a suponer. Puede tener muchas. Pero el asunto aquí es que esto es un conjunto de funciones, ¿ok? O un vector, por eso se llama función vectorial, un vector de funciones. Por ejemplo, esta que está aquí pudiera ser la primera aquí, en ese conjunto de funciones. ¿Ok? La segunda pudiera ser x cuadrado más 2, y así, ¿verdad? Vamos a poner esas dos, pero pueden haber n funciones, ¿ok? En este caso puse una sola variable, así x, ¿verdad? Pero en verdad aquí estoy diciendo que hay más, así que no importa si aparece toda la variable o no acá, pero si aquí dice que están esas es porque son esas. Entonces, lo que quiero es que lo vean como un vector de funciones, ¿ok? Entonces, resolver una ecuación, como ustedes habrán visto la teoría, así de este tipo, f de x igual 0. Es decir, es encontrar todo, por ejemplo, como esta, que en este caso sería, si f de x es a la x menos 0, entonces sería a la x menos 1 igual a 0, ¿verdad? Siempre igualada a 0, ¿ok? Lo que estoy tratando de buscar cuáles son los valores de la variable que hacen que esa función se haga 0, que se anule. Y ya, yo también pudiera haberla escrito de esta manera, ¿verdad? E a la x igual a 1, ¿verdad? Si sumo 1 de cada lado de la igualdad, entonces estoy encontrando cuáles son los valores de x que hacen que esa función sea igual a 1, ¿verdad? Pero para no estar llamándola todo diferente, una igual a 1, otra igual a otra cosa, pues simplemente pongo todo de una forma tal que me quede un 0 doblado y ya, y simplemente pienso gráficamente, ¿verdad? No siempre es posible ver esto, pero lo pienso como los puntos que intersectan el eje X, ok. Piense que son los puntos, ¿verdad? Donde la función se anula. Claro, si esto es X, ¿verdad? Y esto es Y. O f de X, que es lo mismo. Ok. Entonces, ¿cuáles serán esos puntos? Bueno, depende de la función, ¿verdad? Por ejemplo, ahí a la X menos 1 tiene infinitas raíces o infinito cero, ¿verdad? Porque es algo como esto.
pero habrá uno por acá, la real, ya todo lo demás. No, eso yo creo que esa pasa por cero, exactamente. Hay un punto, hay que es una raíz ahí en esa función, es el x menos 1. Es cero, pero hay infinito porque hay más, hay cero más tanto y menos tanto y, ok. Y donde y es la unidad imaginaria, ok. Hay que hablar de menos 1. Aunque no vamos a entrar en esta discusión, pero en realidad decir eso es una contradicción. Lo que sí yo puedo decir es que la unidad imaginaria es un número tal que elevado al cuadrado igual a menos 1. Pero no sé cuál es ese número. Y como comienzo diciendo que no sé cuál es ese número, y entonces no puedo decir a qué es igual. Pero bueno, vamos a dejarlo así, definido de esa manera. Entonces, en una función vectorial, bueno, pues sería lo mismo. Solo que eso estaría igualado en vez de a cero, bueno, pues a un conjunto, a un vector nulo, ¿no? Un vector nulo, que también se representa de esta manera. ¿Okay? Un cero con un sombrero. ¿Okay? Eso significaría resolverlo. ¿Y cómo yo me di cuenta que esos valores son correctos cuando resuelvo una función, una ecuación, ya sea escalar o vectorial? Bueno, pues sustituyéndolo, ¿verdad? Sustituyéndolo ahí. Por ejemplo, y dije que cero, ¿verdad? Era una solución de las infinitas que era una solución de esto, ¿verdad? ¿Cómo yo me doy cuenta? Bueno, pues pongo un cero donde está la x, ¿verdad? Entonces, e a la cero es igual a 1, ¿verdad? Y 1 menos 1 es 0, se cumple. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a comenzar a ver aquí, dice acá, estos son los métodos numéricos, ¿verdad? Ya habrán visto que abierto y cerrado. Los cerrados solamente que vamos a ver son estos dos, bisección y... Bueno, regla falsa no, regla falsa no están en este material, pero los métodos abiertos, bueno, pues son todos métodos de punto fijo. Hay algunos que con derivada, otros no. Entonces, solamente vamos a ver el método de Newton, ¿verdad? Pues con derivada y sin memoria. Y también vamos a ver el método de la secante, que es sin derivada y con memoria. ¿Okay? Cuando dice con memoria o sin memoria, cuando dice con memoria se refiere a que sin memoria, por ejemplo, el de Newton, significa que para la siguiente iteración tú tomas solamente en cuenta los datos de la iteración anterior y ya. ¿Ok? Tú tomas los datos anteriores y obtienes el siguiente. Con ese, el siguiente. Con ese, el siguiente. Por ejemplo, vamos a ver acá. Si esto es un dato, por ejemplo, ¿verdad? Y tú con ese obtienes el siguiente con el método de Newton, ¿verdad? Y con ese, luego obtienes el siguiente y así. Por ejemplo. Pero en la secante, por ejemplo, tú necesitas dos datos para obtener el siguiente. Me supone, ¿verdad? Ahora, para tener el siguiente, tú tienes que coger no solamente ese, sino de esos dos que te quedaba el otro anterior, ¿verdad? Y tú tienes el siguiente. Es decir, que tú necesitas el penúltimo y el antepenúltimo. O sea, el último y el penúltimo para seguir, para tener el siguiente, ¿ok? Sería Newton, este sería secante. Por ejemplo, para poner para tener una idea de lo que es, está con memoria o sin memoria. Sin memoria, con memoria. Por cierto, el de Newton tiene derivada y el de secante no. O sea, aquí lo primero que se plantea es el método gráfico. Esto tiene muchas limitaciones, claro está, porque imagínense si yo tengo una función compleja, donde yo introduzco valores complejos y me da valores complejos, no puedo graficarlo en un plano real como nosotros graficamos acá. ¿Okay? Nosotros graficamos la función solamente para valores, para entradas reales y que me dé salidas reales. ¿Okay?
Y así nosotros lo graficamos al plano real. Entonces, primero está limitado para ese tipo de funciones, de R en R, ¿ok? Introduce reales y te da como el valor, como resultado, valores reales. ¿Okay? Entonces, otra limitación, claro está, es que uno no ve, tiene limitación con la vista, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, en este gráfico a mí me dicen cuál es la raíz, aquí yo sé que está, porque por ejemplo, la línea horizontal, 0, ¿verdad? Es 0. Yo veo dónde intersecta con la gráfica y puedo ver que está entre 1 y 1.2, ¿verdad? Alrededor de 1.1, ¿verdad? Y de hecho yo podría decir que un poquito más de 1.1, pero no puedo ser tan preciso tampoco. Okay. Fíjense esta gráfica de la curva naranja. Hay una azul y una naranja. La naranja, por ejemplo, se ve que pasa por 1, ¿verdad? Cuando y es igual a 0, entonces x es alrededor de 1. Eso parece que es el logaritmo, ¿no? Alguno de los logaritmos. Puede ser natural, base 10, lo que sea. Bueno, la otra era x seno de x, pero fíjense que dice igual a 1. ¿Okay? O sea, que en realidad, en este caso, la solución, yo dije igual a 0, ¿ok? Yo dije cuando y igual a 0, pero aquí me están diciendo cuando y igual a 1. Así que si yo lo que tendría que simplemente ver dónde está el 1, ¿ok? Entonces el 1 está aquí arriba, bueno, pues no veo que choque con el 1 ahí. Pero aquí arriba, por ejemplo, el 1 está por acá. Bueno, el 1 está por acá, bueno. Cuando x igual a 1, por ejemplo, la azul choca con él, ¿verdad? Pero la naranja no choca nunca, parece. Por lo menos en el intervalo que estamos viendo. Okay, pero la gráfica azul sí intersecta el 1, ¿verdad? Intersecta el 1 horizontal, donde x es igual a 1, ¿ok? O sea, hay un punto que es 1,1. Entonces, pudiéramos verlo, por ejemplo. Vamos a poner x seno de x igual menos 1. X seno de x menos 1 sería la primera. Vamos a declarar algunos valores. Vamos a ver. Aquí está entre 0 y 2. Vamos a ponerlo así mismo, como está ahí. Voy a poner un rango de valores. A ver, de 0 y 2. Entre 0 y 2 de 0.01 y 0.01. Con el punto y coma, porque no muestre todo eso. Le voy a decir que y es igual a ¿qué? X seno de x menos 1. Sería, ¿verdad? Voy a igualarlo a 0. X. Entonces ahí, en vez de por, voy a poner punto por, ¿verdad? Que es una lista, una lista de números, ¿verdad? Un vector de números. Menos 1. Vamos a darle punto y coma porque me va a mostrar muchísimos valores. Entonces vamos a graficar eso. Plot. Y como ayer, vamos a ponerlo en grid. A ver la cuadrícula. Bueno, se ve que para el eje horizontal, ¿verdad? Y igual 0. Él pasa por 1 ahora, más o menos, por 1, 1.1, 1. Vamos a ver, si yo pongo el cursor encima, más o menos, pues pone algo cerca, 1.11, ¿ve? Más o menos. Piense que para y igual a menos 0.005, o sea, casi 0, debe ser 0, pero bueno, es muy cercano. Entonces la solución sería 1.11, aproximadamente, gráficamente. Yo pondría el cursor ahí y haría una captura de pantalla para decir que la solución es aproximadamente 1.11, ¿verdad? Y ya. Y así mismo con la otra se podría hacer. Entonces, eso prácticamente no se usa. Imagínense, con todas las limitaciones que tiene. Entonces, vamos a comenzar con los métodos numéricos ya.
Entonces, primero comenzamos con los métodos cerrados. Bueno, el único cerrado que vamos a ver, el método de bisección. Déjame ver. Eh, este método consiste en lo siguiente. Supóngase que esta es mi función, ¿verdad? La color rojo, ¿verdad? Y yo tengo que elegir un intervalo, ¿verdad? Que encierre una raíz sería esto, ¿verdad? Esa no es la función. Ya eso lo habrán aplicado en teoría, pero bueno. Entonces, yo lo que voy a escoger simplemente el medio de ese intervalo. Vamos a llamarle C a ese punto, bueno, que no es más que el promedio de esos dos puntos, simplemente. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que la raíz, alguien me puede decir cómo yo me doy cuenta que esa raíz está entre A y B? No viéndolo gráficamente, sino analizándolo analíticamente, ahora con ecuaciones. ¿Cómo me doy cuenta? Dígame. Alguien que me diga. Que esta que es la raíz, ¿verdad? Eso. Está entre A y B. ¿Cómo yo me aseguro de que eso es así? Por el cambio de signo en FDX, en FDA y en FDB. Exacto, exacto. Hay un teorema, ¿verdad? Que me dice que se llama teorema del valor medio, ¿verdad? Hay diferentes versiones de esto, pero una de ellas es algo así como esto, que simplemente cuando cambia de signo, ¿verdad? La versión del teorema de valor medio para raíces de ecuaciones sería lo que acaba de decir el compañero, ¿verdad? Que en una función, cuando hay cambio de signo, ¿verdad? En dos puntos que tú le estás evaluando, entonces es porque en algún momento cruzó por cero. ¿Okay? Piense que si yo tomo en cuenta que f de a es menor que cero, ¿verdad? Por ejemplo, f de a menor que cero, ¿verdad? Porque va a dar negativo esto, ¿verdad? Cuando yo lo evalúo f de a, pero f de b va a dar positivo. Esto es f de a, esto es f de b. F de b mayor que cero. Yo sé que entre A y B va a haber una raíz porque hay cambio de signo, uno es mayor que cero y otro es menor que cero. Yo sé que para el cruzar de aquí a allá, para cruzar de ahí a allá, por ejemplo, por verlo de una manera sencilla, algún momento tuvo que haber pasado por cero. No va a saltar, es una función continua, ¿ok? No hay saltos ahí. Entonces, el teorema de valor medio me garantiza eso, ¿ok? Que va a haber un cero ahí. Entonces, el, 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 el método de bisección me aproxima a la solución buscando el promedio de esos dos puntos. ¿Sí, verdad? Fíjense que la raíz está al lado ahí, pero no es exactamente eso. Entonces ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Descartar uno de esos dos puntos. ¿Cuál voy a descartar? Bueno, voy a evaluar este f de c, ¿verdad? Y voy a ver que es positivo f de c, ¿verdad? Entonces, como f de c y f de a son con lo que hay un cambio de signo, ¿verdad? Porque con f de c y f de b no hay cambio de signo, ¿verdad? Los dos son positivos, ¿verdad? No voy a coger f de c y f de b. Se ve que la raíz está entre A y C, ¿verdad? La raíz está entre A y C porque hay un cambio de signo entre f de A y f de C. Entonces, voy a coger f de C y de los otros dos, bueno, que me convenga, ¿verdad? Que es f de A en este momento. Entonces, cojo A y C y lo evalúo los dos, ¿verdad? También busco el promedio entre A y C, ¿verdad? Y será esto, ¿verdad? El nuevo C será este ahora, ¿verdad? Que ahora este será el B, ¿verdad? Este será el B y este será el nuevo C. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahora después este va a ser el nuevo A y este va a seguir siendo B y el C va a estar por aquí por el medio y cada vez me voy a ir acercando más
Lo único que al principio, cuando empiezo el problema, tengo que estar seguro de que estoy encerrando la red. Entonces, esto es lo que pasa precisamente en esta tabla que está aquí. Okay. En esta tabla se está decidiendo, ¿verdad? ¿Qué valor tomar, con qué valor seguir? Fíjense que tengo aquí el intervalo inicial fue 0 y 2, ¿verdad? Entonces, el promedio de 0 y 2 es 1, ¿verdad? Que le estoy llamando X ahí, se puede llamar C, pero ahí le estoy llamando X. Entonces, evalúo los tres, ¿verdad? F de A, F de B y F de C, o F de X, como lo quieran llamar. Entonces, ahora yo comparo F de X o F de C, ¿verdad? Con estos dos. Ok. Entonces, con F de A no hay cambio de signo, pero con F de B sí, ¿verdad? F de B y F de X tienen signos distintos, así que me voy a quedar con B y X, ¿verdad? O sea, con B y X para la próxima iteración. Entonces, debo descartar A. Debo descartar A. Entonces, como me quedé con B y X, que son 2 y 1, 2 y 1, entonces eso es lo que voy a poner en la siguiente iteración, ¿verdad? Ahí está, 1 y 2. Vuelvo a hacer lo mismo de nuevo. El promedio de ellos 1.5 y así lo mismo en cada paso. ¿Okay? Esto puede hacerlo en Excel, puede hacerlo en MATLAB, como ustedes quieran. Puede hacer lo que te genere simplemente estos valores, de X, que es lo que te interesa. Como el que yo le muestro acá, le voy a mostrar ahora. Pero también pueden generar un programita que genere que haga esa tabla. Puede ser también. A ver. Entonces, bueno, esto que presenta acá es una formulita por ahí que es como número máximo de iteraciones, que se puede tomar el método de decisión, pero eso es para ese método en particular, eso no es para ningún otro método. ¿Okay? Entonces, acá dice bisección, no se está usando de una vez, lo que estamos haciendo es graficándolo para ver dónde está. Es una buena herramienta, ¿verdad? Cuando hay una función real, saber por dónde está la solución. Por ejemplo, si la función está x no es x menos 1, yo la grafico, ¿verdad? O sea, entre 0 y 2 veo que hay una solución, ¿verdad? Hay una solución ahí entre 1 y 1.2, 1.1, 1.11, como me dio ahorita, ¿verdad? Aproximadamente, bueno. Aquí se está graficando, ¿verdad? Y bueno, aquí te está dando los ejes de dónde a dónde, de 0 a 2 en el eje X, de menos 1 a 1 en el eje vertical, ¿verdad? El eje Y. Y se está poniendo un grid, una malla. Es simplemente para saber por dónde anda, ¿verdad? Para saber qué intervalo coger. Ya yo sé que está entre 1 y 1.2, bueno, pues vamos a ver qué número se cogió. Bueno, se cogió entre 0 y 2. Se cogió un intervalo bastante grande. Yo puedo haber cogido entre 1 y 1.2 y llega bastante rápido a la solución. Claro que si lo cojo, mientras más amplio cojo el intervalo, pues más tardará en llegar a la solución. Entonces, esta parte inicial es solamente para graficar, ¿ok? Entonces, aquí comienza el método. Fíjense que aquí lo estamos declarando anónima la función. Okay. X menos 1. Entonces, aquí están los intervalos. Ahí ve, 0 y 2, la tolerancia, bueno, eso depende de lo que te piden. Uno puede dar la menos 5, un número siempre pequeño. Entonces le estoy llamando ya a la evaluación de Y en A, ¿verdad? Estoy hablando de Y también en B, en los dos intervalos, ¿no? El extremo superior y el extremo inferior. Le estoy evaluando y le estoy llamando así, de esa manera. Esta N es la formulita que aparece por ahí, bueno, que dice el número máximo de iteraciones, pero bueno, eso no está importante. Eso solamente puede servir si un bucle for tú quieres saber hasta dónde llegar. Por ejemplo, tú le dices de 1 a n. Y ya, para que no haga tanto. Pero tú también puedes ponerlo con bucle while o con bucle for, pero que se detenga cuando cumpla con cierta tolerancia. Aquí, por ejemplo, la tolerancia sirvió para esto, ¿verdad? Para calcular ese n. Pero si no, aquí se hubiera puesto la tolerancia. Simplemente que en cada iteración chequee si el error cometido es menor. Bueno, aquí se está chequeando realmente. Aquí se está chequeando. Piense que ese es el error cometido, ¿ok? Piense que dice que si es el valor absoluto de B menos A, eso es una distancia, señor, es decir, un error. Es decir, la distancia de AB.
tú le pones valor absoluto o norm, o escribe NORM, te va a dar el mismo resultado. Entonces, este es el error cometido. Si es menor que la tolerancia, pues termina. Entonces, aquí parece que aquí en este código, él realmente paró por esto, no por esto, no por esta condición inicial, porque fíjense que el máximo es 19 y aquí se ve que fueron 18 que se tomó. O sea que él paró antes por esto. Ok. Una iteración antes por eso. Claro que si no hubiera tomado en cuenta eso, vamos a suponer a n tú le pones 1.000.000 en vez de 19. Y como que lo hubiera parado ahí, porque 18 es menor que 19, menor que 1.000.000, menor que lo que sea. Ok. Entonces, este es el método de visualización. Fíjense que se está calculando el promedio, ¿verdad? Se evalúa en C también, así como en A y B arriba. Entonces, aquí ya se está decidiendo con cuál quedarse. Aquí está comparando C con B, ¿verdad? C con B para saber con cuál quedarse. Si es mayor, pues entonces ahora B es C y Y B es C. Ok. Pero si esto es menor que 0, entonces ahora A va a ser C y ya va a ser Y C. Okay. Esto que está sucediendo aquí no es más que lo que se ve en la tabla, ¿verdad? Donde se decide con cuál me voy a quedar del rango. ¿Okay? Voy a tomar C, pero el otro con lo que me queda, con el que yo decidiré con cuál quedarme será A y B, ¿verdad? Y por lo tanto su respectivo FDA, FDB, que aquí le está llamando YA, YB. Ok, por ejemplo. Eso es lo que está sucediendo. Y nada, aquí se puede poner cuántas iteraciones tomó. De A, B y C, bueno, los tres se supone que si el método convergió, los tres van a estar bastante cerca. Yo pongo cualquiera, pero puse C. Puse C. Puedes poner cualquiera, pues se supone que van a estar bastante cerca, si funcionó. Esto no es más que el error cometido, lo que pasa es que se puso sin valor absoluto, ¿ok? Fíjense que el número pequeño, por día a la menos 6, es menor que la tolerancia, que era por día a la menos 5, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que se puede chequear en estos métodos no es solamente esa distancia, ¿verdad? El error cometido, es decir, el iterado actual menos el anterior, valor absoluto. No solo eso, sino que también se puede evaluar ese número que tengo por resultado, que es este, ¿verdad? Evaluar en la función como tal, que la función es y, ¿verdad? A ver, la función es y, ¿verdad? Y le estamos llamando y a y evaluado en C. Es decir, y estoy llamando C la solución. Por lo tanto, y me va a dar la función evaluada en lo que yo llamé la solución. Y se supone en teoría, ¿verdad? Que la función evaluada en la solución va a ser exactamente 0. Aquí no va a ser exactamente 0, pero va a ser un número pequeño, se supone, ¿verdad? Porque estamos aproximando una solución. Entonces, si chequeo esas dos cosas y me dan dos números así pequeños, bueno, estamos bien. ¿Okay? Sí, porque, por ejemplo, vamos a ver esto que puede pasar. Esto que podría pasar. Si la función, por ejemplo, es así demasiado vertical, por ejemplo. Ok. Entonces, imagínense que esto es una array, ¿verdad? Esto es otra y esto es otra. Pero imagínense que yo le evalúo, por ejemplo, a mí me dio bien cerquita, ¿verdad? La solución, yo la aproximé como un número que está por acá, para la izquierda de esta, ¿verdad? Está bien cerquita horizontalmente, pero verticalmente está lejísimo, porque al estar muy vertical la función, si yo lo evalúo y aunque esté cerca horizontalmente, pero verticalmente, me da por allá. ¿Están viendo? Me dan bastante lejos. Entonces, por eso, o al revés, puede ser, si la función está demasiado horizontal, ¿verdad? Y verticalmente hay una pequeña diferencia, pero horizontalmente hay una diferencia grande. Entonces, por eso se chequea estos dos. Esta es la diferencia horizontal, ¿verdad? Que sería realmente esto que está acá.
Le faltó el labs, ¿verdad? El valor absoluto. Va a dar lo mismo porque dio positivo, pero si diera negativo, entonces con el labs estaría positivo. Pero es lo mismo. Y esta sería la distancia vertical, ¿verdad? El valor en la función. Vamos a ponerlo más al lado. Aquí, vamos a ver, no se está mostrando n, vamos a ponerlo. Vamos a copiar esto. Vamos a darle entonces para seguir copiando, ahora Shift Enter en vez de Enter, para que no me lo ejecute. Y ahora sí, cuando copie esto, ahora sí le voy a dar a Enter. Ok, y ya se ejecutó todo. No me muestra nada porque no le pedí que me muestre nada. Vamos a ver C, por ejemplo. Esa es la solución aproximada, la 1.11. El número de iteraciones le llamáis K. A ver, 18 se tomó. El error no le di nombre, ¿verdad? Yo pude haber puesto, por ejemplo, un nombre del error y igual a esto, ¿verdad? Pero como no le di nombre, pues entonces tengo que escribirlo así exactamente. B menos A o A menos B, no importa, eso es conmutativo. Como se hizo aquí en el material, ¿verdad? Y ese también. Ok. Entonces serían como, esta es la solución, ¿verdad? Número de iteraciones, error horizontal, error vertical. Es decir, diferentes formas de ver que realmente funcionó, que me estoy acercando a la solución. Okay. Yo pude haberlo hecho diferente, ¿verdad? Yo pude, vamos a suponer, vamos a ver. Yo pudiera, tengo una tolerancia ya, tengo esto, ¿verdad? Este n, puedo borrarlo. No le doy hasta n, le doy hasta qué sé yo. Vamos a poner que me dio la gana de ponerle 30 iteraciones. ¿Qué más? Bueno, ya, ahí no está contado el n. Ahí terminó. Ya yo sé que eso es eh, que tiene un máximo de 30 iteraciones, pero como yo le di una tolerancia, ahora él chequeó esto y como quiera se paró en 18. Okay. Le puedo poner 1.000.000, como le dije ahí, y él va a chequear esto, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que me llegue allá, a las 30 iteraciones, pues bueno, pues tendría que quitarle, bueno, esto ya no voy a necesitar de tolerancia, ¿verdad? Por ejemplo, lo dejo de 1 a 30, y esto, eh, déjame- esto puedo borrarlo todo esto, y ya. Entonces, ahí hizo, vamos a ver acá, 30 iteraciones, porque hasta ahí fue que quise. Entonces, ¿cuánto sería? Bueno, muy parecido, ¿verdad? Para ver alguna diferencia tendríamos que ver mucho más dígitos, mucho más decimales para ver. Déjame ver, ¿qué más yo busqué? Los errores, ¿verdad? Vamos a poner lo que yo busqué anteriormente, que serían estos dos, ¿verdad? Bueno, ahora son mucho más pequeños, ¿verdad? 10 a la menos 9, 10 a la menos 9. Ahí no hay tolerancia, ahí yo le di muchas iteraciones, por eso esos errores son tan pequeños. ¿Okay? Son una forma diferente de no cambiar los códigos, cambiar los programitas que le estamos dando. ¿Okay? O sea, este es el único método cerrado que veremos. ¿Okay? Esto está en el material que dice tema 4A. 4B, ya comenzamos a ver los temas, los métodos, perdón, eran los cerrados, ¿no? Vamos a ver los abiertos, y dentro de los cuales veremos tanto para ecuaciones como para sistemas de ecuaciones. Fíjense que para los métodos cerrados, que es lo que vamos a ver, que es el Big Section,
no vimos métodos para resolver sistemas, solamente ecuaciones. Pero con los métodos abiertos veremos diferentes métodos para resolver ecuaciones y también sistemas de ecuaciones, o sea, funciones escalares y vectoriales. ¿Ok? Dame un momentito, por favor. Ok, estamos por acá. Eh, entonces, los métodos abiertos, eh, todo lo que vamos a ver, aunque hay un método que se llama método de punto fijo, pero no significa que ese sea el único método de tipo punto fijo, sino que todo lo que vamos a ver de ahora en adelante son métodos de punto fijo. Hay un teorema que se llama teorema de punto fijo, que es en el que se basan estos métodos. Principalmente se entiende más eh, lo que dice ese teorema con el método de punto fijo, precisamente. Eh, Recuerden que estamos resolviendo una función de esta forma, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo gráficamente, supongamos que la función es esta, por ejemplo. Entonces voy a trazar la recta y igual a x. Si yo grafico y igual a x, va a pasar por 0 y va a ser así una línea de 45 grados, ¿no? Es decir, que si es una función tal que si yo la evalúo en 2, pues me da 2, ¿verdad? Si lo evalúo en -1, pues me da -1. Ok, y igual a x. Esa es esa función. Entonces noten que hay una intersección acá, ¿verdad? Entre esas dos funciones. Entonces,
si lo que me dice es que si yo a esa función le sumo, por ejemplo, x, de cada lado del igual la voy a tener de todas. Ahora, esa nueva función que está acá, vamos a suponer que yo le llamo g de x. Entonces ahora voy a reescribir esto como g de x igual a x. Y bueno, ya prácticamente tengo el método, porque el método lo que me dice que el siguiente iterado, yo lo voy a conseguir con esa función g evaluada en el iterado anterior. Ahí lo único que hay que hacer es conseguir esa función g, después que me den la función f, o sea, conseguir la g y hacer eso. Ok, y lo que va a pasar son cosas un poco curiosas. Ahora, no es un método muy rápido, es bastante lento y en muchos casos no funciona, no converge. Ok. Por ejemplo, en los casos de esta gráfica que son el A y el D, no funciona, ¿verdad? Porque ahí están las condiciones de convergencia. La derivada de G es menor que -1 o mayor que 1 en estos casos. Sin embargo, cuando está entre -1 y 1, ¿verdad? Sin incluir el -1 y el 1, cuando está ahí, ella converge. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la función g y luego evaluarla en unos cuantos puntos para ver con cuál punto iniciamos. Okay. Por ejemplo, aquí x sub 0 es el punto inicial, ¿verdad? Ahí se ve que la derivada es bastante horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, va a converger. Pero cuando la derivada, ¿verdad?, es muy vertical, mayor o menor que -1 o que 1, respectivamente. Entonces, en vez de acercarse a la solución, lo que hace es que se aleja. En vez de converger, divierte. Okay. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Fíjense que se está resolviendo, vamos a encontrar los ceros de esto, ¿verdad? Esto tiene infinito cero, ok, infinitas raíces. Pero vamos a encontrar a cuál converge, vamos a ver a cuál converge. Ok, coseno de x menos x. Entonces, ¿por qué g es coseno de x? Bueno, porque hice la práctica que hicimos acá, ¿verdad? Este ejercicio que hicimos acá, sumarle x a cada lado de la igualdad. Y le llamé g a eso, a coseno de x. Si yo sumo x acá, entonces lo que me va a quedar es coseno de x. Por eso g se llama coseno de x. Okay. Entonces voy a encontrar la derivada de g, que es menos seno de x, pero no es para comenzar a resolver el problema, sino simplemente para evaluar en diferentes puntos ahora esa función derivada de g. Aquí lo estamos hablando entre 0 y 1, ¿verdad? Con un tamaño de paso de 0.1. Entonces, estamos evaluándola. Fíjense que aquí dg es evaluándola, ¿verdad? Evaluando la derivada de g en todos esos puntos. Ok. Todos esos puntos que son una serie de números de 0 a 1, como una fila, aquí lo está poniendo como una columna y lo está evaluando en todos esos números, y por eso al final me lo mostró así, ¿verdad? Como una columna. Entonces, ahí yo veo si está entre 0, entre -1 y 1, ¿verdad? Piense que todos están entre -1 y 1, de hecho, entre 0 y 1, ¿verdad? O sea que si uso cualquiera de esos puntos para comenzar, entonces probablemente va a converger, ¿ok? Va a funcionar. Aquí, por ejemplo, se usó 0.5. Bueno, ahí no es el método todavía, es más adelante. Pero bueno, aquí se comienza a usar, ¿ok? Entonces vamos a ver esto, a ver qué tal. Bueno, aquí está. Entre 0 y 1, esos son los valores. O sea que yo pude haber usado cualquier número entre 0 y 1 y me va a converger, ¿ok? Me va a funcionar el método. Entonces, este comando que está acá, F0, es un comando de MATLAB, ¿ok? Aquí se utilizó simplemente para ver cuál es la solución, para tener una idea de por dónde empezar. 0.73. Como yo sé que 0.5 está ahí entre esos intervalos, lo usé como punto inicial, ¿verdad? Y me dio la solución 0.73. Ok, ya yo sé más o menos cuál es. Entonces, nada, vamos a comenzar con el método ahora. Comienzo con eso, ¿verdad? Fíjense que llamé x0 a la estimación inicial, entonces x1 será g
en X0, simplemente. Ese es el esquema iterativo, así de sencillo. El siguiente es la función que ya me he evaluada en el anterior y ya, ahí consigo el siguiente, ¿verdad? Ahora, ese siguiente será el anterior. Ahora ese nuevo que yo conseguí lo evalúo de nuevo en la función y consigo el siguiente, ¿ok? Y así recursivamente, así, ¿ok? Aquí fíjense que está hecho paso a paso y sin chequear error ni nada, simplemente paso a paso. Y más adelante acá que se hace ya un programito, ¿verdad? Con bucle for, en el cual se obtiene eso, ¿ok? Aquí se obtiene una tabla, una columna, ¿verdad? Donde se da cada iterado, ¿verdad? En una fila distinta, ¿ok? Cada iterado, todos los iterados. Por ejemplo, aquí se hicieron ¿cuántas iteraciones? Se comenzó con 0.5, la primera daba 0.87, 0.63, ¿verdad? Era 0.5, 0.87, 0.63. Y luego siguió con 0.80, 0.69, está como oscilando, ¿verdad? Porque ahí fíjense que está 73, 87, sube, y después baja, sube, baja, está oscilando, ¿verdad? Está oscilando, pero el valor sabemos que es esto, ¿verdad? 0.73. Y comencé con 0.5, sube por encima de 0.73, por debajo de 0.73, por encima de 0.73, por debajo de 0.73. Se está oscilando alrededor de la solución. Okay. Es decir, está como, si la solución es esta, está haciendo algo como esto, ¿verdad? Se está acercando cada vez más. Okay. Las oscilaciones cada vez son más pequeñas. Entonces, este programita no es nada complicado porque el esquema iterativo es simplemente eso, ¿verdad? ¿Y cómo yo chequeo el error? Bueno, por ejemplo, el valor absoluto de esto menos esto me da, perdón, de x2 menos x1 me da ese error, ¿verdad? El valor absoluto de esto menos esto me da ese error. El valor absoluto de esto menos esto. Así como chequeé el error de los anteriores. También puedo evaluar la función en el iterado que estoy, ¿verdad? Y mientras más se acerca la solución, pues más cercano será ese valor a 0. Entonces, esto yo lo vi ya, ¿verdad? Ahí vimos los diferentes valores de la derivada de g para saber dónde evaluarlo. Entonces, F0. Podemos buscar qué significa eso, por ejemplo. ¿Cómo funciona ese comando? Fíjense que para encontrar 0, las raíces de funciones no lineales, fíjense que la forma más fácil de usarlo es entrar en la función y el valor inicial. Ahora, ¿cómo lo introduzco? Bueno, de manera simbólica. Okay. Digo anónima, perdón. Variable anónima. Entonces, por ejemplo, en este caso, la función es y, es esto, ¿verdad? Fíjense que está escrita en forma anónima. Tiene esto, la arroba de x. Entonces, aquí está, y esta es la estimación inicial, ¿verdad? El punto inicial, con el que va a empezar. Vamos a ver. 0.7391. Pero ya eso hace una serie de cosas, ¿verdad? Adentro, más lado, que uno no sabe lo que está haciendo. Okay. Si ingresamos de nuevo a F0, por ejemplo, ahí si ustedes lo chequean, al paso, se van a dar cuenta que hay diferentes formas de pedirlo, ¿verdad? Que no solamente dame esto y ya, la solución, sino que también te puede dar el número de iteraciones que tomó, cuál método utilizó y todo eso. Porque él usa una combinación de métodos, él hace una cosa complicadísima para asegurarse realmente de que llegó a la solución, pero él no muestra nada de eso, una caja negra para nosotros. Entonces, nada, el método es simplemente repetir esto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que en vez de yo decir X0 y después llamarle X1 e irle cambiando el nombre a cada iteración, pues en un bucle, por ejemplo, yo no le voy a cambiar el nombre de cada iteración, lo dejo igual, fíjense que lo dejo igual, ya. Le doy un mismo nombre para que, porque imagínense. Por ejemplo, aquí vamos a comenzar con esto, ¿no? La estimación inicial. Simplemente vamos a llamarle X ya. 0.5. Entonces ahora
esto. Simplemente vamos a llamarle X a todo y ya, X igual a G de X. Y ya, y así yo, por ejemplo, puedo darle la flecha para arriba y darle Enter, flecha para arriba, Enter, flecha para arriba, Enter, flecha para arriba, Enter. Y así con cada uno estoy haciendo una iteración manualmente, ok. Piense que ya no está cambiando mucho, ¿verdad? Porque ya está cerca de la solución. Ok. Pero eso es exactamente lo que hace el bucle. Lo que hace esto. Aquí, por ejemplo, se puso un máximo de 100 iteraciones. Aquí se declaró un vector vacío, ok. No tiene elementos. Fíjense que con corchete solo no tiene elementos. Pero ahora tú dices que el primer elemento es X0. Déjame ver si yo lo llamo X0. Para no tener que escribirlo otra vez. Bueno, no importa. Vamos a poner nosotros. X0 igual a 0.5 otra vez. Tolerancia tal. Entonces, nada. Este es el esquema iterativo, señor. Fíjense que el error que se está chequeando aquí se pueden chequear tanto este, que es el valor absoluto de la diferencia del iterado anterior con el actual, o también vamos a ponerlo nosotros mismos ahora. También, no termina de copiar. También aquí, por ejemplo, pudiéramos poner, podemos, por ejemplo, aquí llamarle error 1 a esto. Y aquí Shift Enter para escribirlo de nuevo. Ahora error 2. Igual a que valor absoluto de la función evaluada en el último iterado. ¿Cuál es la función? ¿Cómo se llama? Y. Entonces sería Y evaluada en el último de esos dos, xn más 1 aquí, en el último xn más 1. X más 1. Entonces, bueno, aquí para detenerse solamente se está tomando en cuenta solamente el error, vamos a ponerle error 1, ¿no? Pero luego chequeo el error 2. Ok. Aquí hay un máximo de iteraciones de 100. Vamos a ver. ¿Cuántas se tomó? Aquí a la derecha se ve K es. Vamos a ver, ¿cómo le llama la iteración? Ah, es N, que la está llamando aquí, 28. No existe K, es N. 28 iteraciones. X. Bueno, vamos a ponerle X traspuesto para verlo en vez de fila como columna. Bueno, aquí fíjense que como el método comenzó con un elemento vacío, ¿verdad? Y luego en cada iteración, fíjense que se dice que n más 1 aquí, él va agregando un elemento en cada iteración. Él comenzó sin elemento, luego con un elemento, ¿verdad? Porque aquí le puso un elemento. Luego ya aquí tendrá el segundo elemento. Cuando dé otra vuelta tendrá otro elemento más y seguirá agregando un elemento en cada. Okay. Aquí se tomó unas cuantas iteraciones, 28. Entonces vamos a ver qué dice error 1. Era menos 6. Vamos a ver qué dice error 2. También parecido. Okay. Eso también se pudiera incluir, ok, en la condición, pero sería más restrictivo todavía. Seguro tomaría más iteraciones para poder cumplir con todo. Ok. Entonces vamos a borrar esto. Ok. Vamos entonces con el método de Newton. Este método necesita que se evalúe una derivada, ok, en cada paso. Porque el esquema iterativo de este método es esto. Yo voy a conseguir el siguiente iterado
con el anterior menos la función evaluada en el anterior entre la derivada evaluada en el anterior. ¿Ok? Ese es el esquema iterativo. El anterior era, bueno, pues mucho más sencillo. Ahora este tiene unas cuantas cositas más, pero es sencillo. Y además, funcionan casi siempre. Y es mucho más rápido que punto fijo. Aquí al principio se está declarando esta variable simbólica, pero es para que esta función yo pueda derivarla. Acuérdense que para usar el comando div necesito que la función sea simbólica. ¿Okay? Aquí está la derivada, ya la tengo. Okay, eso era solamente para obtener la derivada de la función. Ahora comienza el método. Yo compongo la función y su derivada aquí abajo. Lo puse anónimo, ¿verdad? Lo estoy poniendo anónimo, lo estoy tratando todo anónimo, ¿verdad? ¿Por qué? Es más fácil de evaluar, ¿ok? Cuando uno evalúa, uno simplemente dice, por ejemplo, y de tanto o de y de tanto, ya. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense, y de esto o de y de esto. Bueno, ¿okay? Entonces, estimación inicial, menos 7.5, por ejemplo. Vamos a ver a ver, ¿cuál es la solución a esto? Con F0. F0. Vamos a quitar el que y igual. Esta es la función. Y aquí la estimación inicial vamos a poner 5. Vamos a decir un número cualquiera. Homer, no está, bueno, está medio lejito, pero no importa. Menos 4.59. Bueno, eso es una solución, ok. Pero no significa que si eso tiene, por ejemplo, infinitas soluciones, puede ser que en este ejercicio se llegó a una. Puede ser que porque yo sé esta estimación inicial, 5, y llegó a menos 4.59. Pero aquí se comienza con menos 7.5 y llega a menos 8.22. Vamos a ver si pasa lo mismo con el F0. ¿Con cuánto fue? Menos 7.5. Es un método distinto, así que puede converger a otra solución. Bueno, convergió a la misma. Menos 8.22. Convergió a la misma, ok. A la misma que el método de Newton. Pero no quiere decir que vaya a converger a lo mismo, según el método. Cada método puede converger a una solución distinta dependiendo de la estimación inicial. Okay. En este caso, con la misma estimación inicial, convergió a lo mismo que el método de Newton, F0. Pero fíjense, yo en vez de menos 7.5 pongo 5 y converge a otra. Pero son infinitas. Ok. ¿Por qué se conozco que son infinitas? Bueno, porque tiene esta función ahí involucrada, coseno de x. Una función trascendente. Entonces, aquí la tolerancia no puede dar a menos 5, un máximo de 10 iteraciones. Comienza con un vector vacío, él lo va actualizando en cada iteración. Ya aquí comenzó a actualizarlo de una vez. Dice que el primer elemento es x0. Ya le añadió 1 ahí. Estaba vacío y ya de una vez le añadió 1. Ahora, ¿cómo se va añadiendo el segundo? Bueno, aquí y el tercero también. Cuando queda una vuelta, se añade un nuevo elemento. Aquí fue que empezó, ¿verdad? Cuando dijimos esto acá, sucedió esto. Puse este primero, ¿verdad? Ahora, cuando entró el bucle y se corrió esto acá, entonces a este primero le puso el segundo. Y cuando él dio otra vuelta más, entonces ahí puso el tercero. ¿Ok? Entonces fíjense que ahí se tomó cuántas iteraciones, solamente 4, ¿verdad? Entonces este es el método de Newton. Y aquí está chequeando el error. Fíjense que en lo anterior estaba chequeando el error con la diferencia de los últimos anteriores, de los últimos iterados. Aquí lo que está haciendo es evaluando la función en el último iterado. ¿Ok? Pero pueden usarse cualquiera de las dos cosas. ¿Ok? Entonces vamos a ver hasta dónde yo llegué acá. Bueno, bueno, no importa. Vamos a ponerlo hasta acá. Entonces, la solución es X, ¿verdad? Un vector columna. Bueno, aquí transpuesto. Okay. Entonces, las iteraciones se llaman K aquí, 4 iteraciones, como lo dije. Fíjense, esta es la estimación inicial y estos 4 son las iteraciones. Entonces, la solución aproximada es esto, ¿verdad? El último elemento.
4 iteraciones. Bueno, aquí no se le dieron nombre al error, ¿verdad? Pero bueno, pudiéramos calcularlo, ¿verdad? Por ejemplo, valor absoluto de, déjame ver cuáles son los últimos elementos. Ah, bueno, la respuesta se llama X. Así que, bueno, yo voy a poner simplemente el último elemento. ¿Cómo yo llamo el último elemento de una de esto, ¿verdad? El último, sin importar que sea 1.000.000 de elementos. Bueno, simplemente le pongo end aquí, ¿ok? Ese sería el último elemento. Y el penúltimo, bueno, pues end -1. Ok. Ahí yo con eso me estoy tranquilo y no importando eh, cuántos elementos hay, ¿verdad? Simplemente el último menos el penúltimo. Bueno, fíjense que es un valor bastante pequeño, ¿verdad? 10 a la -7, menor que 10 a la -5. Y el otro es valor absoluto. Bueno, está aquí, ¿verdad? Está por acá. Aquí yo lo que voy a poner es la función y, pero evaluada ¿cuál? En el último, en vez de k más 1, pues end. O sea, x, el último x, ok. Que viene siendo 822 por ahí, menos 822. Bueno, pues de la -13, más pequeño todavía. Ok. Recuerden que este es el primer chequeo es la distancia horizontal, este es la distancia vertical. Bueno, ambos son más pequeños que la tolerancia, ¿verdad? Que era 10 a la -5. Era por acá. Porque ahora viene un método que, como les dije, tiene memoria, necesita 2 estimaciones iniciales para empezar y además no tiene derivada. Es más lento que Newton, pero tiene la ventaja de que no hay que derivar, no tiene derivada. Okay. Entonces esta es la función, ¿verdad? A resolver. Las estimaciones iniciales están entre -7.5 y -7. En Newton era -7.5, es la misma función, ¿verdad? Que se está resolviendo, la misma. Pero aquí, en vez de 2 estimaciones iniciales, tiene -7.5 y -7. Tolerancia la misma que antes, un máximo de 10 iteraciones también. Comienza con un vector nulo. Entonces aquí le está llamando el primer elemento del vector nulo, aquí sería el segundo x1, o sea que el primer elemento, bueno, míralo aquí, -7.5 y luego -7. Así fue que lo llamó. Entonces nada, aquí en vez de poner Newton acá, señores, lo que se va a poner es el método de la secante. Okay. Déjame ver dónde está esto. Mírenlo ahí, el método de la secante. Este es el esquema iterativo. Fíjense que dice xn más 2 igual a xn más 1 menos. Bueno. Fíjense que no es como el de Newton, que aquí solamente dice xn y ya, del lado derecho de igualdad. Pero aquí dice xn y xn más 1. Y del lado izquierdo xn más 2. Es decir, para calcular el siguiente, él toma los últimos dos anteriores. Por eso se llama que tiene, por eso se dice que tiene memoria. A ver. Entonces, bueno, aquí el error que se chequeó fue, bueno, como en el de Newton, en la función evaluada en el último iterado. Pero fíjense que aquí en el de Newton dice k más 1, ¿verdad? Aquí dice k más 2. Pero es por eso, porque está considerando más elementos por ser el método secante, pero aquí dice k más 2 también. Porque depende de k más 1 y de k. Bueno, pero el de Newton solamente dice k más 1 porque además depende de k. Ok. O sea, del anterior y ya, pero aquí depende del anterior y del anterior o anterior.
Aquí, ok. Entonces, como es el último que quiero, por eso tengo que poner K más 2. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, copiar. Entonces, Shift Enter para que salte una línea sin ejecutar. Entonces aquí, ejecuto. Entonces, bueno, aquí se formó un vector X, ¿verdad? Vamos a verlo. X transpuesto para verlo. Oh, yo no lo he corrido todavía. Oh, déjame ver. Ah, no, yo copié lo mismo, fue. Por eso que no está el bucle. Vamos a poner, no, ahora fue que se puso. Vamos a darle escape. Vamos a empezar otra vez. Shift Enter. Vamos a poner esto entonces. Ahora sí. Ok. Pues vamos a ver este vector que está como fila, como columna. Porque estas son las dos estimaciones iniciales y todas estas son las iteraciones. Toma 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. Aquí lo dice, ¿verdad? A la derecha cae 5. Lo puedo poner aquí también. Imprimir por pantalla, 5 también. Entonces, los errores. Bueno, puedo, por ejemplo, calcular el error horizontal, ¿verdad? Que sería x de end menos x de end menos 1. Y el otro. Bueno, ese fíjense que la tolerancia era, uno podía la menos 5. Y el único error que se estaba chequeando era la función evaluada en el último iterado. No ese que yo acabo de evaluar. Por eso es que este no se chequeó y es un poco más grande que la tolerancia. Pero no importa. Al final está bien. Entonces ahora sería la función evaluada en el último iterado. Sería y, ¿verdad? Que se llama. Y evaluada en el último iterado. Eso sí cumple por mucho la tolerancia. Okay. Son para controlar, ¿verdad? Que está funcionando. Fue bastante rápido, ¿verdad? Es más lento que Newton, pero tiene la ventaja de que no hay que evaluar derivadas. Pero sí hay que tomar diferentes puntos, ¿verdad? Método de la secante. Entonces, con esta parte terminamos los métodos abiertos para ecuaciones. Ahora los métodos abiertos, pero para el sistema de ecuaciones. Vamos a ver solamente puntos fijos y Newton acá. Entonces, así como el de punto fijo tenía la condición, ¿verdad? Para ecuaciones, tenía la condición de que la derivada de la función g tenía que estar entre menos 1 y 1, ¿verdad? Bueno, pues aquí pasa algo parecido, pero como no es una función, solamente es un vector de funciones. Vamos a ver. Fíjense que esto es un vector de funciones, ¿verdad? La función se llaman funciones coordenadas, cada una de esas, ¿verdad? Funciones coordenadas. Aquí, por ejemplo, la primera sería esta, pero para ponerla bien sería el lado izquierdo de la igualdad menos 10, ¿verdad? Por ponerla igual a 0. O sea, hay que prepararlo. La segunda, bueno, y más 3x cuadrado menos 57, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, en este caso, lo que tiene que cumplirse es que esta suma de derivadas parciales con respecto de la función, con respecto a la misma variable, debe ser menor que 1. Y lo mismo, pero con la otra variable. Okay, por ejemplo, en caso de que sean solo dos variables.
Okay, entonces esto es lo que se está chequeando por acá. Ok. Fíjense que como son dos variables, ¿verdad? X y Y, aquí están las dos funciones. Función 1, función 2. Es ese mismo ejemplo que está en la teoría. Entonces aquí se está chequeando. Entonces, se están calculando la derivada parcial, ¿verdad? De cada función con respecto a cada variable. Entonces, aquí se están asignando estos dos puntos para evaluar la derivada. Tanto el primer caso, ¿verdad? Que es, en la teoría es el que está a la izquierda, ¿verdad? Para ver si es menor que 1, y el que está a la derecha es este de aquí abajo, para ver si es menor que 1 también. Y fíjense que en ambos casos es mayor que 1. Es decir, que esos puntos de 1.5 y 3.5, para empezar por ahí, sería problemático. Pero fíjense que cómo es que se está despejando X, que le estamos llamando F1, ¿verdad? Y cómo está despejando F2. Por ejemplo, aquí 10 menos X cuadrado sobre Y. Que fue lo que se hizo acá, ¿verdad? 10 menos X cuadrado sobre Y. Así se estamos despejando X de la primera, ¿verdad? Y de la segunda estamos despejando a Y de esta manera. 57 menos 3XY cuadrado. Entonces, pudiéramos hacerlo de otra manera, pudiéramos hacerlo de diferentes maneras, cada uno, ¿verdad? Entonces, lo que se ve acá es que despejándolo de esa manera, no converge, por ejemplo, con esta estimación inicial. Pero sin embargo, despejando X y de otra manera, por ejemplo, en vez de la X decir que es 10 menos X cuadrado sobre Y, de esta primera ecuación, la despejáramos de esta manera, ¿verdad? 10 menos XY, raíz cuadrada de eso, que es otra manera de despejar X también, porque hay varias X ahí, ¿verdad? Y en la Y también despejarla de otra manera. En vez de 57 menos 3XY cuadrado, bueno, pues raíz cuadrada de 57Y menos X, porque hay varias Y también ahí, hay varias formas diferentes de despejarlo. Y haciéndolo de esta manera, y con las mismas estimaciones iniciales de 1.5, 3.5, fíjense que con 11 iteraciones se llega casi exacto a la solución, que es 2,3. Aquí la solución, señores, como un sistema de dos variables, ¿verdad? Y dos ecuaciones, de dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces tendrá un vector solución, no un número será la solución, sino será un vector con dos elementos. Uno es 2 y el otro es 3. O sea, no es un número la solución, es un vector solución. O sea, es un par de números, en este caso. Si el sistema fuera de 3 incógnitas y 3 variables, pues entonces la solución sería 3 números. O sea, un vector, así como la función aquí vectorial es dos funciones, ¿verdad? Así la solución es dos funciones. Dos números. ¿Okay? Un par de números. Un par ordenado de números. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Fíjense que eso fue despejándolo de esa manera. Entonces aquí, despejándolo de la otra manera, con las raíces, como se ve, ¿verdad? Fíjense que al evaluar las derivadas parciales, para ver si cumple, ¿verdad? Fíjense que la primera, ¿verdad? Está un poco por encima de 1, pero la segunda está bastante por debajo de 1. Así que no cumple 100% del todo, pero es suficiente para funcionar, para converger el método. ¿Okay? Entonces fíjense que está comenzando con las mismas estimaciones iniciales para X 1.5 y para Y 3.5. Entonces las máximas iteraciones 15, comienza con XY vacío, primer elemento de X 1.5, según primero de Y 3.5, que son la estimación inicial, ¿verdad? Y nada, con este bucle tenemos, aquí estamos poniendo el mismo método de punto fijo, pero para ecuaciones, para sistemas, ¿ok? Dice que esto fue lo que, así fue como despejamos a X, aquí arriba, ¿verdad? Míralo acá. Y así fue como despejamos a Y de la segunda ecuación. Míralo acá, ¿ok? Y bueno, el vector solución será este. Pero que fíjense que comienzo con 1.5, 3.5. La segunda iteración será 2 y pico, 2 y pico. Pero eso es
Lo de la columna izquierda, los valores de X, lo de la columna derecha, los valores de Y. Así que la solución es esta, ¿verdad? Para X 2 y para Y 3, ¿verdad? 2,3 es la solución. Ok, el par ordenado 2,3. Noten que aquí no se está chequeando error, ok. Pero es bastante fácil de chequear. Déjame ver una cosa. Vamos a ver esto. Ok. Ok, aquí se ve que, vamos a ver, ¿cómo le llaman las iteraciones acá? Le llama acá. Bueno, aquí a la derecha dice que K es igual a 15, ¿verdad? Son 15 iteraciones, pero lo podemos poner por acá también. K, 15. Piense que como un sistema 2x2, entonces en vez de tener una columna, tiene dos. Entonces la solución es 2,3. En vector fila, 2,3. Columna, como yo quiera. Quince iteraciones. Entonces, en este caso particular, ¿cómo yo chequeo, por ejemplo, el error cometido entre la última iteración y la penúltima? Piense que esto, eh, aquí yo armé una matriz con los valores de X traspuestos, ¿verdad? O sea, una columna de los valores de X porque se está tratando así aparte. Y Y en la segunda columna. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ese último elemento, 2,3, yo tendría que ponerlo así como un vector, ¿verdad? Vacío, ¿verdad? Comienzo. Y luego una coma, ¿verdad? Para separarlo. X de n, por ejemplo, coma, y de n. Así yo tendría el 2,3, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo tendría el de arriba, el anterior? X de n menos 1, o sea, el penúltimo. Y y de menos 1, en un vector, ¿verdad? Que no se ven ahí, no se ve diferencia, pero hay diferencia, ¿verdad? Si vemos más decimales. Entonces, fíjense que a diferencia de los anteriores, yo no voy a hacer simplemente valor absoluto de x de n menos x de n menos 1, como hicimos la otra vez. Perdón, aquí es valor abs, ¿verdad? Lo primero es que aquí no va abs, sino norm, ¿verdad? Porque es una cantidad vectorial, no es un número, sino un vector. Son vectores. Y aquí eh, tengo que formar un vector, ¿verdad? Así como lo que formé aquí arriba, ¿verdad? Aquí estaría x de n, y de n, ¿verdad? Y bueno, déjame copiar y pegar esto mismo. Entonces sería menos, eso mismo, pero menos 1, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que estoy restando son dos vectores, ok. Y luego le calculo la norma y ese es el error. Fíjense, 2 por 10 a la menos 7, más o menos. Bastante pequeño. Así que con 15 iteraciones. Entonces, fíjense que aunque es un método para sistema, pero el error da un número, el error no da un par de números. Ok. Y por lo tanto, yo lo pudiera comparar al inicio del ejercicio con alguna tolerancia, ¿verdad? Y pudiera incluirlo, ¿verdad?
aquí en el bucle for pudiera incluir ese chequeo de si cumple la tolerancia, el error cometido, ¿no? Pudiera introducir eso ahí. Entonces, así como hemos calculado esto, ¿verdad? La norma de la diferencia, que es el error cometido, así también podemos calcular el otro error, ¿verdad? Que sería la función evaluada en el último iterado. Por aquí la función es una función vectorial, ¿verdad? Entonces tendríamos que evaluar esa función vectorial en el último iterado. Entonces, ¿cuál es la función vectorial? Entonces, a eso, calcularle en vez de valor absoluto, fíjense que anteriormente lo que hicimos fue valor absoluto vamos a suponer que se llame y, la función y, evaluada en el último iterado, por ejemplo, x, ¿verdad? Así hicimos esto, lo que queremos hacer ahora, pero con los métodos para ecuaciones, ¿verdad? Ahora queremos hacerlo para el sistema. Tenemos que poner norm aquí. Aquí en vez de y, bueno, aquí esto es un par de funciones, ¿verdad? Aquí fíjense que a uno le estoy llamando, vamos a ver, F1A y F2A, ¿verdad? Entonces yo tengo que llamarla como una sola, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Como una sola, ¿verdad? Entonces yo voy a crear un vector, ¿verdad? Déjame ver. Ah, no, esas no son anónimas, no son anónimas. Es que yo tengo como que son funciones anónimas, son simbólicas estas. Bueno, aquí como son simbólicas para evaluarlas, lamentablemente tendría que, a ver, bueno, son simbólicas. Bueno, antes de esto, entonces, tendría que decir que llamarle, por ejemplo, qué sé yo, Z, a cualquier letra, al último iterado, al último que conseguí, que es 2,3, ¿verdad? Esto de acá. Ponerlo como un vector filo, ¿verdad? X de n, coma, y de n, ¿verdad? Vamos a decir que es Z, ¿verdad? Ahora yo voy a evaluar eso en Z, ¿verdad? Pero como es simbólico, lamentablemente, no es anónimo como vimos de costumbre, tenemos que usar el comando eval, ¿verdad? Eval. Entonces ahora voy a llamarla F mayúscula para hacerlo como una sola función. Eh, Se llama F1A y F2A, ¿verdad? Sí. F1A, coma, F2A. Ok, ahí tengo la función vectorial. Son dos funciones, ¿no? Las dos. Aquí están las dos. Pero bueno, acá. F1A, F2A. Ok, déjame ver si yo la... Ah, es que dice la un medio. Yo estoy buscando ese QRT por ahí, pero dice es lo mismo. Ahora sí puedo decir simplemente eval F ya. Wow. No, no, no. Eh, eval F no era la norma de eval F. O sea, la norma de la función evaluada del último iterado sería un número. Wow. Es bastante grande eso. No debería ser tan grande. ¿Eh?
Es que, discúlpeme, es que aquí F está en función de X y de Y, ok. Y aquí yo al principio declaré Z como eso, pero vamos a decir que en vez de esa Z, vamos a decir que X debe haber que es X. No, por si acaso, no vaya a ser que Y. Ok, entonces vamos a decir que X es igual al último solamente. Aquí, X es el último de X y Y es el último de Y. Ok. Entonces ya tengo la función f, ¿verdad? Que está con x y con y. Ahora la norma de E vale f. Como quiera, un número un poquito grande. Dame ver E vale f solamente. Debería ser. Bueno, parece que esa función es medio vertical. Porque los errores horizontales están pequeños, pero el grande está, el vertical es un poquito grandecito, 3 puntos y pico. Pero bueno, eh, no se puede esperar mucho el método de puntos fijos, la verdad. No es muy eficiente. Sin embargo, el método de Newton, pues bueno, bastante bueno. Eh, Aquí estamos declarando la variable simbólica también. Aquí en el método de Newton, les recuerdo, vamos a verlo. Esta es la función vectorial, ¿verdad? Fíjense que cada uno son las funciones coordenadas, esas que están ahí, ¿verdad? La n funciones coordenadas. Ese cero que aparece ahí, como es en negrita, es un vector columna de cero, ¿ok? Entonces, este que está aquí arriba, ¿en qué iterativo? Fíjense que dice, tiene una superpotencia, pero no es que está elevado a la K más 1, está elevado a la K, no es eso. Eso es simplemente una notación para diferenciarlo de los métodos para ecuaciones. Simplemente lo del sistema se pone en un superíndice con paréntesis, diciendo que la siguiente iteración se consigue con la anterior menos, este es el mismo de Newton, pero para el sistema. Fíjense que en vez de decir f entre la derivada de f, bueno, ya aquí no se ve lo que es derivada de f, sino jacobiana de f, la inversa de la jacobiana. O sea, en vez de dividir entre la jacobiana, ya como estamos hablando de matrices, no vamos a dividir, sino a multiplicar por la inversa. Entonces, la jacobiana viene siendo como la derivada de una matriz. ¿Okay? Multiplicado por la izquierda, la inversa de eso por la izquierda, por f. Okay. Fíjense que la jacobiana es esto, ¿no? Fíjense que la primera fila tiene todas las derivadas parciales de la primera función coordenada, esta es la primera, con respecto a cada variable. La segunda fila tiene todas las derivadas parciales de esta segunda función coordenada con respecto a cada variable, y así hasta la enésima función. ¿Okay? Esa es la matriz jacobiana. Será cuadrado, ¿ok? O sea, se calcula la inversa y se multiplica por f, que viene siendo esto mismo. Esta función f vertical, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este problema que está acá, que gráficamente es esto, ¿verdad? Fíjense que hay varias soluciones, hay dos soluciones acá a la vista. Okay. Hay uno que es aproximadamente 1.9,0.3, por ejemplo. ¿Lo ven? No sé si lo ven, señores, en ese grafiquito. Hay una que es aproximadamente 1.9,0.3. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿O no lo ve eso? Que es la solución que está a la derecha, ¿verdad? La solución es donde se intersectan esas dos curvas. Fíjense que hay otra solución porque se intersectan en otro lado, a la izquierda, que eso sería aproximadamente, qué sé yo, menos 0.3
0,1 casi, ¿verdad? O menos 0,2,1, Más o menos, sí. porque aquí el eje horizontal se llama X y el Y se llama Y, el vertical se llama Y, ¿ok? Andan por ahí. Entonces, el problema es esto igualado a 0 y esto igualado a 0, ¿verdad? Es decir, va a tener una función f con dos funciones coordenadas igualado a 0,0. ¿Ok? Entonces, son dos ecuaciones, son dos variables. Va a tener una estimación inicial que va a ser un par ordenado. Ahora, por ejemplo, mira aquí, 2,0.25. Esa es mi estimación inicial. Así como el método que vimos anteriormente, así cada una de las estimaciones, cada una de las iteraciones, será un par de números. ¿Okay? Hasta el final, hasta la última iteración. Entonces, lo que yo le estoy proponiendo acá en este material es un método, el método de Newton, pero fíjense que cada iteración está siendo evaluada paso a paso. Paso a paso. No tiene un bucle. Eso yo quiero que ustedes lo hagan, ¿ok? Fíjense que aquí estamos comenzando con variables simbólicas. Aquí está la primera función. Aquí está la segunda función. Fíjense como yo hice en el ejercicio anterior que llamé f mayúscula al conjunto de las dos funciones para llamarlo como una sola función, una función vectorial. Aquí están las dos funciones coordenadas, ¿verdad? Fíjense que lo pone como vector columna porque está separado por punticoma, ¿verdad? Entonces así a él se le hace fácil cuando yo simplemente, si yo quiero calcular jacobiana, ponerlo como una función vectorial. Simplemente digo jacobiana, o sea, comando para calcular jacobiana. Entonces esta es la estimación inicial, 2 para X, 0,25 para Y. Entonces aquí, bueno, estamos renombrando X y Y, ¿verdad? Simplemente serán el primero y segundo elemento respectivamente de P0. Entonces aquí le estoy llamando F0, ¿verdad? A la evaluación de la función, la evaluación de la jacobiana J0 y P1 al siguiente iterado, que es según el esquema iterativo de Newton, bueno, el anterior, ¿verdad? Menos la inversa de la jacobiana por la función. Y yo tengo ese par de números, ¿verdad? Ahora, fíjense que aquí está actualizando XY y luego todo lo que se hizo anteriormente se hace de nuevo. Aquí lo que está cambiando son los numeritos, solamente F1, donde decía F0, donde dice P0, P1 y así. Simplemente para dar un nombre distinto. Si no le pone el nombre y le deja el mismo, vamos a suponer aquí, dice P igual a P menos y así. Pues entonces sería más fácil porque uno simplemente le da la flecha para arriba, enter, flecha para arriba, enter, ok. Tanto para actualizar XY como para evaluar cada una de estas cosas. Por ejemplo, la función, la jacobiana y el método de Newton que viene siendo lo que está a la derecha. Esto. Fíjense que aquí solamente se hicieron dos iteraciones. A la segunda ya se estaba medio cerca. Fíjense que esta es la primera solución que dijimos que es aproximadamente 1,9, 0,3 aproximadamente. Que es la que está en este gráfico a la derecha. Nosotros comenzamos con ¿cuál estimación inicial? 2,0.25. O sea, 2, que está aquí a la derecha, 0,25. O sea, que comenzamos bastante cerca de esa solución que está a la derecha, ¿verdad? Y por eso convergió a esa. No siempre pasa eso, ¿ok? Puede ser que tú comiences cerca de una y aún así te mande para otra, que está más lejos, ¿ok? No es que siempre va a pasar, pero por lo general eso es lo que pasa. Si está bastante cerca, pues lo más probable es que caiga cerca de la solución que te queda cerca. Entonces, vamos a ir haciéndolo. Aquí se está haciendo todo, fíjense que está haciendo Eval, se está hablando todo así, porque se está usando funciones simbólicas, ¿verdad? Porque se declararon una variable simbólica. Pero esto se puede hacer anónimo, ¿ok? Ahora,
sea anónimo, sea simbólico, como ustedes quieren hacerlo. Yo lo que quiero es que estos pasos, ¿verdad? Me lo hagan solamente. Esto, como les digo, no es parte de tarea ni nada. Es como lo dije de Gausseide, me lo pueden enviar. Si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, aquí no se está, bueno, sí, se está chequeando error, ¿verdad? Al final. Fíjense que el error que se está chequeando es el horizontal, ¿verdad? Así como calculamos con el de punto fijo. Hace poco era la norma de la diferencia de los dos puntos. P1 menos P0, P2 menos P1. Es el error en la primera iteración y el error en la segunda iteración. Fíjense que baja bastante, pero pudiéramos hacer más iteraciones. Bueno, aquí no aparece lo que se ejecutó, pero eso es la función evaluada. En alguno de los iterados. Me imagino que en en el primero que se consiguió. Vamos a ver. Vamos a poner esto hasta acá. Vamos a ver. Esa es la primera iteración, la MP1. Ya de entrada está bastante cerca, más o menos cerca de la solución. Pero vamos a ver, solamente con esta primera iteración, vamos a evaluar, porque aquí se está calculando el error, ¿verdad? Vamos a ponerlo de una vez. Pero vamos a ver si este numerito se consigue con la evaluación. Ah, eso es F1. ¿Qué dice F1? No, parece que es la evaluación de la función en el siguiente paso, ¿verdad? Pero bueno, no importa, aquí también se puede poner, vamos a ver cuánto da eso. Aunque eso aparece también a la derecha, F0 le llamé aquí a eso. Vamos a ver, F0. Ah, no, es diferente aquí. Parece que es en el siguiente paso. Vamos a ver entonces. Ok, vamos a ver qué es F1. Sí. Ah, sí, ese mismo es F1. Bueno, ahí lo dice. Entonces, acuérdense que otra forma también es la norma de esto también. Se puede decir que era un error. Y la norma de esto también, ¿no? Norma de F1. No es tan pequeño, pero imagínense, solamente se han hecho dos iteraciones. Este me faltó también calcular. Estos serían los dos errores en la última iteración. Este sería el error horizontal, ¿verdad? En la última iteración. Este sería el vertical. Norma de la evaluación de la función. Aquí simplemente puso, en vez de norma, E vale F, puse F1 simplemente porque F1 es vale. Okay. Fíjense que aquí dice la jacobiana y tiene como un sombrero como que se está elevando a la -1. Acuérdense que es lo mismo decir, por ejemplo, aquí si yo pongo J, la jacobiana que sea, J1, a la -1. Pero yo también puedo poner eso como inversa de esto, ¿verdad? Pero una forma más eficiente todavía, que yo siempre le aconsejo y lo hemos visto ya varias veces, es poner el comando contra barra. J1, por ejemplo, contra barra, y ahí hubiera puesto F1, por ejemplo. Y pasa exactamente lo mismo. Ok. O sea, me da el mismo resultado, pero es más eficiente para
O sea, el MATLAB se carga menos, ¿ok? Entonces, una pregunta. ¿Alguno de ustedes piensa que en este momento pudiera hacer eso? ¿Pudiera poner este método con un bucle for, por ejemplo? Digamos que tenga un máximo de 10 iteraciones, que no chequee ninguna tolerancia, simplemente calcule errores, pero que llegue a un máximo de 10 iteraciones solamente y ya. Se pudiera probar con esta estimación inicial, otra, bueno, que esté cerca de la otra solución para más o menos ver si converge ahí, ¿verdad? Se podría ser anónimo en vez de simbólico. Se puede cambiar muchas cosas aquí. ¿Qué ustedes pondrían antes de comenzar el bucle de todo eso que está ahí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo pondrían? ¿Dónde debería comenzar el bucle? ¿Qué de todo lo que está ahí debe evaluarse en cada iteración el bucle? ¿Qué se puede quedar antes del bucle? La estimación inicial debe estar antes, ¿verdad? Nada más que yo en vez de P le pondría, o sea, en vez de P0 le pondría P y ya. O la letra que sea. Pero la pregunta es esto. ¿Esto debería estar antes o después del bucle? Después del for. Exactamente, Después. porque ahí O sea, que Sí. eso debería de checarse Solo en Que cada... va afuera él porque lo supone que él va a ir vamos, tomando la variable lo vamos a del evaluar luego. bucle. Esa es la primera solamente. Esa es la Sí. primera. Esa es la estimación inicial, digamos. Que la está renombrando de otra manera. O sea, al final es escribir esto mismo, pero por separado, ya, señor. Pero es lo mismo. Así que si van a dejar esto fuera, esto también. Ahora, lo que sí tiene que hacer cuando todo esto esté dentro del bucle es actualizar a X y a Y, ¿verdad? O sea, esto, pero de la manera correcta, ¿verdad? O sea, no escribir exactamente eso mismo, se supone. O sea, esto, no escribir exactamente eso, obviamente. Después de esto, el bucle for, y luego está esto dentro, ¿verdad? Evalúa la función f, la jacobiana, y ejecuta el método de Newton, que es esto, ¿verdad? Y además, ¿qué más debe estar adentro ahí? Bueno, los errores, ¿verdad? Que se quieran calcular. O sea, que todos estos pasos que ustedes están viendo acá, todo, hasta lo último, va dentro del bucle. Y ya después del bucle, afuera, al final, después de end, entonces, pues yo pongo lo que quiero mostrar. La solución, por ejemplo. Aquí fíjense que cada estimación, ¿verdad? De la solución, este sería el primer par, este sería el segundo par, se está poniendo aparte. Pero antes de eso, al inicio, así como P0, ¿verdad? Yo puedo haber iniciado es decir, el mismo P0, yo vamos a llamarle P solamente. Vamos a llamarle P. Yo pudiera decir que el segundo elemento que va debajo de este y el segundo que va debajo de este, ¿verdad? Son este X y este Y que yo conseguí, ¿verdad? Que lo vaya colocando en una tabla, uno debajo del otro también. Es decir, yo puedo hacerlo de una manera así como esto, ¿verdad? Así, que solamente me muestre el último que conseguí, pero yo también puedo ir guardándolo en un vector y que me enseñe
todos, la lista completa, así como por ejemplo el caso anterior. Entonces, sea cual sea la forma que decidan, ¿verdad? Porque hay varias formas de hacerlo. Me gustaría que lo hicieran, porque probablemente aparecerán otros métodos para el sistema por ahí que le van a pedir que hagan el programa, ¿verdad? Que tendrán que ser. Y entonces, será bueno tener este, que es el más sencillo de los métodos, digamos, bueno, hecho, ¿verdad? Para poder modificarlo y poner los otros métodos. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta? Eso lo que usted sugiere, por ejemplo, que usted dice que le mandemos son el método Newton, el sistema Newton, el de Newton y el jacobiano, pero ¿Y el qué? el de Newton y el jacobiano es el otro. Sí, sí, No, sí, no, no entendí esa última palabra. El o de sea, Newton. este sistema, por ejemplo, aquí, estamos utilizando variables directamente y vamos haciendo las asignaciones. Reemplazarlo por el bucle, utilizando el bucle for. Sí, sí, el que quiera. Por ejemplo, Ford, un máximo de iteraciones, ya, por ejemplo, 10 iteraciones. Ah, ok, con un número variable de iteraciones. Sí, sí, o sea, no una cosa de otro mundo, simplemente que haga 10 iteraciones y punto. Ok, Ese método que haga 10 iteraciones, que en cada iteración haga todas estas evaluaciones, ¿verdad? Y ejecute el método de Newton, que es esto, ujú, y que chequee los errores en cada iteración y ya. ok, Y gracias. al final que muestre la solución, ¿verdad? La aproximación de la solución, el número de iteraciones y los errores. ¿Se entendió, señor? O sea, lo mismo Sí, que hemos sí. venido haciendo en los otros ejercicios. Acuérdense que aquí los errores se van a chequear con norm, ¿verdad? Norm, así como hicimos aquí en el anterior, en el de punto fijo. Bueno, aquí se ve, ¿verdad? Que se chequea. Esto es la diferencia de iterado, pero también esta norma eh, de esto, ¿verdad? De la evaluación de la función también. Aquí se está llamando f a la función vectorial, ¿verdad? Para que la función compuesta por las dos funciones coordenadas, ¿verdad? Y se evalúa esa función y luego me faltará norma de eso. ¿Ok? Para tener el otro error. Aparte de este, el otro. Es norma de E vale, por ejemplo. Claro, si llamaste F al conjunto de las dos funciones. ¿Ok? Entonces, cualquier momento, cualquier día de la semana, me dicen, señores, si tienen alguna duda con respecto a eso. De En este acuerdo. caso, es importante que hagan ese programa en particular, más que la mayoría de los componentes. Bueno, si no hay otra duda, pues lo damos acá. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Bueno.